Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en el café de Diario 55. Bueno, no es un invitado, sino es parte de esta familia del café. No necesita presentación porque es una figura reconocida tanto nacional como localmente. Don Ángel Julián Cerulle no necesita en República Dominicana presentación porque todo el mundo lo conoce. Una de las grandes reservas que tiene este país. Así es. Yo le decía a alguien anoche. No, pero perdona, la palabra todo en la gramática matemática no procede. Con Camejo, que tengo años que no lo veo, íbamos un día a llevarlo a su casa junto a su esposa. Y su esposa dice, es que todos te conocen, Julián. Nos paramos terminando el elevado en el semáforo que está para entrar a Rincón Largo. A Villa Olga. Y llamo a uno de los muchachos que están ahí, que limpian. Y yo vengo y le pregunto, oye, ¿tú conoces a un hombre que se llama Julián Cerulle? Yo vengo y me volteo, tú ves Luis, tú ves Camejo, el todo no existe. Todos los días nacen nuevos niños y nuevas niñas. Van creciendo y no te escuchan. La vida es cambiante. Así es, y en el periodismo inclusive no todos saben la información, por eso hay que detallarla, para que entonces aquellos que no están al tanto sepan de qué usted está hablando. Claro. Entonces vamos a decir que bien conocido en el mundo de la política. Un poco conocido. Julián, que cuesta mucho construir una imagen, Julián, no solamente años. Mire, y cuidarla. Cuando aquel proceso que yo viví en el PLD, ve mi hija. Eso no puede esperar mucho. Sabor que empieza en el aroma, en el mejor café. Ella tiene un pecado, con el perdón de mi esposa. Sí. Y es que observo que según le transcurre el tiempo, es más elegante. Sí. Eso no es acoso. No es acoso. Por lo menos en República Dominicana, no, en otro país sí. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Hay muchos gigantes que han caído ahí. Mire el caso de Plácido y ese monstruo en Estados Unidos ahí que... Eso es un crimen también. ¿Sabes lo que es Plácido? En el 80 ya esas mujeres dejaron pasar. ¿Cuántos hombres no habrán conocido también? Hablábamos, fíjense, le decía, para eso que tú dices, cuando en el PLD se conoció un juicio disciplinario a Vicente Bengoa, porque en los 80 dijo que todos los diputados eran corruptos, entonces Juan Bosch consideró que ahí habían 22 diputados del PLD que eran corruptos, que había que probarlo. Ahora todo termina el proceso y Juan Bosch accedió a retirarla todo. Le dijo, usted tiene que pedirle excusa al partido y retractarse viéndome a los ojos y ante las cámaras, que estaban ahí a las 3 de la madrugada. ¿Sabe lo que significa que en el año 2050 los profesores de las universidades y de la secundaria manden a sus estudiantes a estudiar la vida política de los partidos en la década de los 80? Y se van a encontrar con titulares que dicen, diputados del PLD son corruptos. La pregunta es, ¿quién era el presidente del PLD en ese entonces? Y se va a determinar que era Juan Bosch. Si los diputados son corruptos, el presidente del partido era el más corrupto de todos los corruptos, cuidando su imagen en la historia. El andar del ser humano, con excepción de amoríos, si es hombre, con excepción de esas debilidades que Dios puso en la mano para que el hombre pudiera vivir impresionado y embrujado con la belleza de una mujer, el hombre debe cuidar su historia, debe cuidar el mañana, hasta con quienes tú haces alianzas.
en cual que sea la vida comercial, profesional, política. Hay alianzas que son circunstanciales y requeridas por el mismo proceso histórico, como fue el caso de que Mao Zedong en China se lanzó a la liberación del pueblo chino, pero vino la intervención de Japón a China y Mao tuvo que hacer un paréntesis y dar lugar a un acuerdo con el que era presidente de China en ese entonces, para poder aunar esfuerzos y voluntades contra el invasor. Oye bien, nosotros aquí en nuestro país nos disgregamos. Fíjate que no hemos dicho ni buenos días a los televidentes. Y yo he empezado a hablar y pido excusas. Es que usted es un apasionado de esos temas y rápido. No, Xiomara, mire, lo que pasa es que el aroma del café Santo Domingo, la belleza de Xiomara y todas esas eso cosas, impacta. Entonces nos rompió como el orden lógico. Y lo de Plácido Domingo, ya que estamos... Tú sabes las veces, los segundos y los minutos que la voz de Plácido nos engalanó de emoción y de emotividad. ¿Sabes las veces que tú has podido ver por televisión o un documental, un espectáculo de Plácido? No estoy de acuerdo con el acoso, pero eso fue en los 80. Un muchacho joven, se ve que era un hombre elegante, todavía conserva su estirpe, en la fama. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar que haya hecho fortuna y un hombre? No estoy entendiendo muchas cosas. Cuando yo veo una mujer elegante en la calle, muchas veces le veo una pierna bonita, voy detrás tal vez. Le digo, señora, con su perdón, pero usted tiene unas piernas bellas. Espero que no lo interprete como un acoso. Ahora todo le agrego la palabra, la expresión acoso sexual. La primera que tú tienes que engalanar es a tu esposa, a tu compañera, todos los días. Tiene que surgir el donaire, desde que te despierta tiene que alimentar el amor, para que en cualquier momento venga el contacto pleno, carne de mujer y carne de hombre. El feminismo es importante, luchar, pero cuidado con confundir el feminismo. El derecho de cada quien ser lo que sea es su derecho, pero cuidado con seguir alimentando y motivando una mercancía para que nuestros hijos o hijas aspiren a tener como compañero su propio sexo. No, tenemos que ser cuidadosos cómo educamos, cómo transmitimos la igualdad, los derechos de género. El género no es que Fran es uno y ella es otra. Fran es uno o es dos, ella es uno o es dos. 1, 2, 3, todos somos seres humanos con igualdad de derechos y accionados, con un respeto recíproco y permanente. Lo que debemos de luchar es caminar juntos, caminar agarrados de mano. Como lo decía, era hacia el pueblo, sobre la crisis o no crisis, es que caminemos juntos. Los pueblos no pueden perder un segundo en el andar de su vida. Los pueblos tienen que alimentar cómo ganarle la guerra al tiempo, unido, abrazado, a través de un proyecto. Me río ahora cuando hablan de un pacto que quieren reunirse. No, el objetivo y la meta es como tú decías, es el 15 de marzo. Es la Constitución de la República que lo manda. Es la ley fundamental, es la que rige el cuerpo político, económico y social de una nación. Por cualquier sea la razón y la causa que no se dio en mayo, en febrero ya hay un día indicado. Lo manual, va a ser manual, pero hay que ir allí y protegerlo.
Un alcalde es tan importante como un gobernador. Un alcalde es tan importante como un presidente de la República en lo micro. Un buen alcalde organiza, estructura el núcleo más pequeño que es el ayuntamiento. Una figura vieja, viene desde hace años. Las conocemos desde las leyes de India. Existían indígenas aquí cuando ya se hablaba de la vida de ayuntamientos, con otros fenómenos y efectos. El país no puede ser disgregado. Antes, venir de mi casa aquí no me llevaba 7 minutos. Ya me está llevando media hora. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado a la escala geométrica los vehículos que están transitando. Eso indica que hay un porcentaje muy elevado de hombres y mujeres de familia que cuentan con un vehículo. La pregunta, ¿es eso lo correcto? ¿O no es lo correcto buscar un transporte colectivo que pueda transportarnos a nosotros con más paciencia, con más estable y definida, que estar abrumado con los entaponamientos y vivir contra una lucha contra el reloj si llego o no llego tarde? Eso es el papel de un ayuntamiento. Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a un gran político colombiano, un hombre extraordinario, que lo invito a que lo conozcan a través de YouTube, que busquen sus entrevistas, sus conferencias, que por primera vez la izquierda sacó casi 8 millones de votos en las últimas elecciones de Colombia, el señor Petro. Maravilloso. Cómo analiza, fue alcalde de Bogotá, y cómo analiza que el transporte no debe ser de autobuses. ¿Por qué caer en las garras de los dueños de las compañías de autobuses cuando aquello también contamina el medio ambiente? ¿Quién le habla de eso a nuestro pueblo? Eso lo hemos ¿Ha escuchado usted algún político? ¿Ha escuchado usted algún candidato a cual que sea venir a hablar del transporte y a venir a hablar del medio ambiente? Quieren hacer monorriel y quieren más guagua. No. ¿Quién habla aquí del Transvía? ¿Quién habla aquí de un metro? ¿Quién habla aquí de poner y canalizar de forma correcta nuestro río Yaque, que nos permita hacerlo también parte del transporte? Usted va, por ejemplo, a Holanda, usted llega a Ámsterdam, y Ámsterdam tiene transporte a través del taxi, tiene transporte a través del autobús, tiene transporte a través del Transvía, tiene transporte a través del metro, y tiene transporte también a través de los ríos y de los canales. Todo organizado. Y tiene el transporte mayor. ¿Sabe cuál es? El de la bicicleta. 1 millón de habitantes, 700.000 bicicletas. Y todas tienen calles especiales. Y cuidado si tú te metes en el medio de esa callejuela. Pero le hablamos a nuestro pueblo. ¿Eso es ser político? ¿Buscar un voto? Yo te pregunto, le pregunto a Fran, que están más que yo ligados a la gente del pueblo ahora mismo. Yo vivo en la oficina. ¿Ha venido aquí algún regidor a hablar de transporte, a hablar del río, a hablar del medio ambiente? ¿Ha venido aquí algún diputado? ¿Ha venido aquí algún candidato a senador? Entonces, ¿cómo puedo yo votar si no conozco? ¿Cómo puedo? Vamos a ir a la pausa, Julián, para que entonces hablemos de la situación, que no me gusta el término crisis, y posibles soluciones, y qué podría pasar si este limbo sigue y no tenemos elecciones en marzo. ¿Qué podría devenir de ahí? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí de que nosotros rompamos el orden institucional en este país y puedan pasar muchas cosas? Vamos a la publicidad y analizamos ya con Julián, que es un experto político, además es un abogado. Veamos la parte política y la parte legal de lo que nosotros, quienes participamos en los partidos políticos, quienes somos parte de una membresía, estamos llevando a este país
solamente un grupo buscando un like y otro grupo buscando un voto, como decía Julián. Vamos a analizar esa parte después de la pausa. Siempre es grato recibir en este escenario a Julián Cerulle, jurista, un conocedor de la sociedad dominicana y todo este ámbito político que nos ocupa hoy día y que la atención está muy concentrada ahí, no solamente en el país, también internacionalmente somos en estos momentos escenario del mundo, Julián. Tú coges CNN en español, en inglés, tú coges RT, el canal en español ruso, tú coges Telesur, tú coges Caracol, el canal inglés, las redes inglesas. El mundo no tiene a nosotros, las Naciones Unidas han hablado también. Eso influye de forma negativa hacia la inversión extranjera. Eso de una forma u otra pone en tensión a los inversionistas extranjeros y nacionales. Y el Banco Central habla de una reducción del turismo en el mes de enero. El sector empresarial ha estado constantemente visitando Junta Central Electoral. Hay una situación que preocupa. Claro, porque cualquier fenómeno, cualquier piedra, cualquier chispa con las redes ya llega de una vez y un grupito de personas o una masa ya se interpreta que hay un caos, que ahí todo puede pasar. Aquí no se sabe el daño que le están haciendo al país. Te guste o no te guste el gobierno del presidente Danilo, el país en 7 años y medio ha ido avanzando. El poder adquisitivo ha ido creciendo. La inversión extranjera se ha sentido segura. Pero ¿qué ocurre? Que este es un momento donde muchas personas que se han sentido o entidades afectadas buscan cómo aprovechar cualquier herramienta. Yo le voy a hacer a ustedes no una pregunta, sino simple y llanamente un llamado para que piensen. ¿Cómo se sienten las generadoras que han ganado millones y millones con la presencia de Punta Catalina? ¿Se sienten alegres? ¿Se sienten acogidas o con un temperamento de aplaudir? No, porque Punta Catalina va a afectar intereses. Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿cómo se sienten determinados países si a nosotros se nos cae el turismo? Lo quieren nuestro turismo. Entonces esos son aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Por el contrario, un partido de oposición debe vivir amamantando con ideas, propuestas, sugerencias para el desarrollo de las instituciones. Ahora mismo en Uruguay, el Frente Amplio, después de 15 años en el poder, perdió las elecciones por escaso margen. Solo pidieron un paréntesis porque consideraron que había que recontar en algunas partes. Tan pronto a las 24 horas terminó el reconteo, el precandidato del Frente Amplio reconoció el triunfo de uno que es candidato de un partido tradicional y de la ultraderecha. Pero nadie ha vuelto a ver un escándalo, ni un estremecimiento entre el Frente Amplio y el partido que ganó. Lo contrario, lo extraño. Se esperaba que los que ganaron, el presidente, que ya había emitido juicios de valor sobre Maduro, iba también a desconocer a Maduro y reconocer al llamado Guaidó. Pues fíjense que no. ¿Por qué? Porque esas son decisiones consensuadas. Esas son decisiones que se discuten entre las fuerzas políticas de qué conviene, qué no conviene para nuestra imagen, para nuestra razón de ser y relaciones. Y ha mantenido el reconocimiento al presidente Maduro. Te pongo ese ejemplo para que vea que es un tema neurálgico ante los Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta del gobierno venezolano no fue la mejor para el gobierno dominicano, acusándolo de la crisis que se ha producido.
Eso en las elecciones pasadas. Esa es una estupidez. No hay nadie, no voy a decir no hay nadie, pero yo he sido un abanderado de exigir el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El problema de Venezuela es un problema a ser resuelto por ellos, como nuestro problema por nosotros. El señor Cabello es un intruso. Es una persona que no conoce la cortesía política. Porque si en verdad ellos nos ofrecieron a nosotros, Chávez fue solidario. Chávez nunca fue solidario esperando que le iban a devolver. Chávez fue un luchador por la unidad de los pueblos de América. Y por eso surge el CELAC. Por eso surge aquel pacto entre varios países que formaron entonces la ayuda recíproca entre ellos. Pero este señor es así mismo como es su apellido, tú le agregas es un descabellado. Y da pena su actitud. Porque él no tiene que tomar ni fijar posición con nosotros, ni llevar sus problemas con Estados Unidos hacia nosotros. Eso no podemos. Por más que yo quiera que aquello no se desborone, y por más que en el fondo quiero que ellos puedan dar el salto y los principios de Chávez puedan mantenerse, yo no puedo aceptar eso. Ahora bien, el problema nuestro es que no podemos atentar contra las elecciones del 15 de marzo. No es el momento de pedir renuncia de Junta. Esa Junta fue el resultado de fue consensuada. Esos nombres fueron articulados entre las fuerzas políticas del país. Eso no fue una imposición del presidente Danilo Medina. Ahí participó el PRD, el PRM, ahí participaron todos. Y cuando ellos tuvieron una reunión que salió de forma clandestina, salió de contrabando una imagen por las redes, que ustedes la habrán visto, todos le dijeron a la Junta, reconocemos el esfuerzo que ustedes han hecho y los vamos a acompañar a la rueda de prensa, nuestro respaldo. ¿O ustedes no lo vieron? Claro. Julián, se apostó al fracaso de la Junta por parte de muchos partidos. Ese es un plan orquestado desde hace años, desde mediados del 19, y cuidado si antes. Ese es un plan, ese es un guión con diferente vertiente parecido al de Bolivia. Fíjense que hasta un policía apareció adhiriéndose. Fíjense cómo vienen los cacerolazos. Fíjense cómo vienen los hijos de la oligarquía, de los ricos y de una clase media alta y los tiran a la calle. Fíjense cómo lo sacan de determinadas universidades privadas y lo tiran a las calles. Pero sin un objetivo, sin un pensamiento. Fíjense cómo ofenden hasta a los pobres. Porque no se dan cuenta cómo ofenden a los pobres de nuestro pueblo. No tienen ellos dignidad para atacar a un pobre de este país. Vienen y te ponen en unos cartelones. Somos hijos de Popi. Así es que le dicen. No nos vendemos ni por un chicharrón de pollo ni por 500 pesos. Le están diciendo a los pobres, ustedes no valen, ustedes se venden. Lo que ellos olvidan es una cosa, que ese pobre manda a su hijo y su hija a la escuela todos los días. Y en la escuela le están dando desayuno. En la escuela le están dando merienda y almuerzo. Y en esa escuela, con un profesorado que hoy te gana una suma determinada, lo están preparando. Con los vicios del pasado, pero lo están preparando. Que se va a llevar tiempo, nos lleva 20 años por lo menos, porque eso no es de la noche a la mañana. Lo que ellos no se dan cuenta, que el país, hoy, yo vivo en el campo, óyeme bien, yo no oigo ruido de nada en mi casa, solo oigo un ruido constante, la sirena de ambulancia, porque hay un 911. Ahí se me desmayó antes de ayer una de mis secretarias que está en embarazo, llaman el vértigo de embarazo, y perdió el conocimiento. Se llamó al 911 y al segundo estaba un equipo humano y una ambulancia. ¿No es avance eso? ¿No es respuesta a eso? ¿O tú crees que esas visitas sorpresa mientras están con los cacerolazos
no está alimentando el entusiasmo de campesinos. Eso es donde se olvidan ellos. Don Ángel, Julián, le falló el sistema, que yo culpo a los partidos y a la Junta, porque reconocemos eso que usted dice, pero yo entiendo que los partidos políticos Tienen sus delegados. le fallaron. Claro. Por eso yo digo que el sistema Es mancomunado. que no es, y que mucha gente ha malinterpretado esto. La gente te dice, no, y por eso le dijeron, aquí no queremos políticos, nosotros estamos luchando por un sistema que cogió el dinero de nosotros, 100 millones de dólares. Que hay que buscarlo. 100 millones de dólares. Sí. Y yo con mis impuestos financio eso, y cuando eso me va a dar a mí la oportunidad de ejercer mi derecho de elegir, me dicen, ¿sabes qué? Estas máquinas no sirven. Pero fíjate que lo que ocurre es que la oposición no está en eso. A la oposición no le interesa. La oposición tiene un objetivo, que no es la Junta. La oposición, su objetivo es Danilo Medina. Lo aniquilaron en la Constitución, la modificación del 15. No puede volver más, a menos que se modifique. La Constitución no quiere a Danilo ahí, en el proceso electoral. La oposición, no toda la oposición. Lo que pasa es que el partido que ahora mismo se ve como mayoritario en la oposición no sabe que está entregando en bandeja de plata a otra parte de la oposición su caudal. No se da cuenta que él se está empequeñeciendo. No se da cuenta que hay fuerzas negativas que tienen otros objetivos. El objetivo es destruir el proceso electoral, no llegar, en primer lugar, porque no se va a acercar a nada en ese proceso electoral esa fuerza determinada. Sabe que van a quedar muy, muy abajo. En segundo lugar, saben que ellos quieren buscar cómo destruir también al PLD. Lo que pasa es que los PLDistas ya han perdido también la virilidad política. No salen a hablar, no hablan, No es eso, no conversan, Julián, no transmiten vigor. Algo como el que hierro mata, hierro muere, porque tenemos un PLD que destruyó al PRD, que destruyó al partido. No, porque el PLD no destruyó a nadie. No. El PLD nació como un niño indefenso. El PLD nació bajo el manto de la educación, bajo el manto de las estructuras orgánicas. El PLD nació estudiando, conociendo su pueblo, conociendo su historia. Y no se apartaron de esos ideales. Estamos hablando de cómo nació. El PLD nació para amar a su pueblo, defender a su pueblo. Por eso tiene una palabra que se llama liberación. Cuando yo hablo de lo del gobierno, no hablo del PLD. Yo solo saco la cara por el presidente, que muchas veces lo siento un hombre solo, porque muchos de sus ministros no le hablan a su pueblo. Usted dijo algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero me estoy explicando. Sí, claro. No, el PLD nació con un concepto de vivir en el corazón de las masas. Se desarrolló en el corazón de las masas, en las entrañas de la masa. El PLD no nació para alejarse de las masas. No. Por eso te digo, no dividió a nadie. El Danilo presidente, que le reconocemos todas esas cosas que usted dice, el Danilo político no ha dañado todas esas cosas. Es decir, el político, el son politicón, el político que todos llevamos dentro, toda esa obra que usted describe, cuando vemos a un presidente tratando de imponer un hombre sin ninguna competencia, sin ninguna trayectoria, a ser el candidato del PLD, todas esas maniobras, el presidente que intentó cambiar la Constitución, todas esas cosas al final no podrían dañar toda esa buena obra o una obra medianamente que el Él no presidente era el presidente del partido. Después de Juan Bosch vino un presidente. No era él. Danilo siempre fue la avanzada de Juan Bosch. ¿Sabes lo que significa la avanzada? Sí. Que antes de Juan Bosch llegara a un sitio, él era el primero que llegaba.
Danilo se aprendió los nombres de todos sus compañeros y compañeras. Nunca lo llamó por otro mote, sino por su nombre. ¿No le decía profesor? Danilo siempre le ha compartido con las bases y las masas de su pueblo. Y por eso el candidato que tiene ese partido es un candidato, fíjate, Luis Abinader es una persona noble, de una familia libanesa muy noble. Pero Luis no ha tenido contacto con los pobres ni los campesinos en su andar. No conoce su discurso ni su forma de vivir. Gonzalo Castillo conoce la forma de vivir del campesino y del pobre. Por eso habla como ellos. No habla como un intelectual. Habla como un hombre que es del corazón mismo de esa masa pobre y campechana. Luis es un hijo, una persona con un padre extraordinario. Don Rafael fue un hombre noble. Fue vicepresidente del Ministerio de Finanzas cuando el gobierno de Juan Bosch. Ya tú puedes observar de dónde viene su historia. Y de Camaño también. Y de Camaño. Don Rafael fue un hombre que estuvo siempre presto a la defensa de los grandes intereses. ¿Usted quiere decir, Julián, del pueblo, perdona? Pero Gonzalo es hijo de un simple barbero del campo. El barbero que recorta los cabellos del que sufre, del que padece, y no hay nadie que hable más que un barbero, y no hay nadie que interrogue más que un barbero. ¿Puede interpretar entonces eso que usted dice con la gente que sale a protestar, que son los que realmente representa a Abinader? Claro. Por el estatus social. Ahora hay sectores que históricamente fueron enemigos de Juan Bosch. Históricamente, por tanto, del PLD. Aquí hay determinados comunicadores a quienes yo quiero mucho y respeto mucho, pero históricamente fueron enemigos de Juan Bosch y por tanto del PLD, de su obra. Ahora bien, te estoy diciendo las bondades de Luis. Por ejemplo, Gonzalo Castillo te sabría a ti en ese grupo de personas que están al lado de Luis en esas alianzas, ¿quién puede merecer de confianza y quién no? Luis no, lo está sabiendo. Luis no tiene quien le hable. Luis, en vez de acercarse y tener más cerca de él a un hombre de experiencia y a un hombre de un discurso de pueblo, a un hombre que con su forma hipnotiza a la gente y lo pone a bailar con su forma de ser, lo aleja. Pero entonces acerca a personas que le dijeron a don Antonio Guzmán, le dijeron corrupto. Y corre a personas que le dijeron cuando Peña fue candidato que era haitiano. Y corren a personas que cuando Peña fue candidato dijeron que tenía relaciones con el narcotráfico. Y tiene personas a su lado que al primer gobierno del PRD después que derrumbaron a Balaguer en el 78, ¿o no recuerdan eso? El granadazo de la Junta. ¿No recuerdan cuando derrobaron? ¿Quién fue el artífice? ¿O quiénes fueron? ¿O no recuerdan que había un avión privado que vino a buscar a don Hipólito para irse a reunir con el narcotráfico en México? ¿Cómo tú puedes tener a tu lado a esa gente? A uno le llamaban, lo identificaban como el doctor, a Juan Bosch el profesor, y ese era el hombre. Le estoy diciendo. El hombre. No. La vida no tiene límites. No es permisible. Pero y ese mismo no era aliado del PLD en un momento. ¿Sabe cuándo creció moralmente el gobierno de Danilo? Cuando determinadas personas se fueron. ¿Sabe por qué es esa alianza de todos esos partidos? Porque todas sus cabecillas fueron por decreto destituidos. ¿O no recuerdan? Julián, tenemos que...
nombre porque no llevo No, esto la gente nunca, sabe quién es. no llevo a nivel personal. El odio es lo que está alimentando el accionar político en nuestro país. Y el odio no puede primar en la política. ¿Por qué? Porque allí hay allí hay trabajadores que no tienen el pan y el trabajo seguro. 500 millones de pesos en un segundo. Yo hubiese sembrado toda la tierra del Valle de la Vega Real e inyecto a mis empresarios para la reingeniería. Hemos perdido en un segundo abrir y cerrar de los ojos 16.500 millones. Y no duden que cuando reciban los 1.650 millones anuncien que no van a participar en las elecciones. No lo duden. El objetivo ahora mismo no son ni las elecciones de mayo. El objetivo ha sido provocar un caos en este país. No que andan ahí, que no vengan a quererme a mí. Y yo siempre fui un abanderado de las luchas y lo sigo siendo. Pero no que quieran engañarme de por Dios. Vamos a la publicidad y venimos entonces con la parte final del programa. Julián Cerulla, nuestro invitado del día de hoy. Con él volvemos después de la pausa. Con nosotros Julián Cerulla, en el Café de Diario 55. Nosotros que escuchamos y le dimos seguimiento a tus alocuciones a través de diferentes estaciones, un 35 buen tiempo. emisoras, 11 años. 11 años. Y yo sé que tú promovías porque es fundamental el ente familiar. Claro. La unión familiar, porque de ahí depende incluso el comportamiento mismo de los hijos. Claro. Se ha querido relacionar mucho la elección de Margarita Cedeño de Fernández con su entorno, con su vida familiar, con su vida privada. ¿Qué lectura tú puedes darle a esto, Julián? No, mira, lo de la señora vicepresidenta, presidente, es la resultante de un respeto que ella se ha ganado. Por ejemplo, el presidente de la República tiene un gran concepto de admiración hacia ella, por el trabajo que ella hace. Si tú observas, nunca ha creado el más mínimo malentendido ni conflicto con el presidente. Si tú ves los videos por televisión cuando salen para ir a algún sitio juntos, observará que nunca camina al mismo compás del presidente ni al mismo nivel. Siempre está una pulgada detrás del presidente. Tú me dirás, ¿por qué es mujer? No, porque es el protocolo y la cortesía de respeto a la autoridad política. Eso no lo hemos inventado nosotros, eso viene de toda una antigüedad en la historia política. Una cosa es cuando estén solos. Recuerdo una película de este actor americano, el hijo de Kirk Douglas, Michael Douglas, que hizo el papel de presidente. Está jugando con su suegro, Villar, y el suegro le dice, señor presidente, dice, no, llámame por mi nombre. Dice, no, usted es el presidente debajo del sol y debajo de la luna. Oye el sentido y el concepto del respeto. Entonces, doña Margarita realiza un plan social desde el primer momento que llegó a la vicepresidencia. No es un ente conflictivo, es un ente que aporta, es un ente que da. Yo puedo divulgar, y es una indelicadeza, porque no es correcto, cómo el presidente me ha hablado de doña Margarita, cómo él de la forma de respeto y de amor que él transmite hacia lo que ella aporta, lo que ella aporta, lo que ella entrega, lo que ella da. Cómo ella es
no tiene límite para buscar respuesta a todo el que se le acerca y para dar respuesta a los programas que se ponen en sus manos. Nunca en los tiempos que estuvimos juntos y compartimos, cuando fui presidente del partido MAS acá, la escuché hablar mal de nadie. Siempre hablaba de forma positiva y elegante. Es una mujer muy delicada como mujer y como ser humano tiene derecho, como ente pensante, a elegir el camino que mejor considere. Tú amas a un hombre, o sea, ella ama a un hombre puede amar una mujer, pero hay principios políticos e ideológicos que no, Don Julián, que no te arrastran a ese amor. ahí mismo, cuando se dio la división que Leonel se fue, yo estuve de acuerdo de que ella se quedara, porque ella era la vicepresidenta de la República, y su salida de ella era generar un problema al gobierno, de decir, bueno, tengo un presidente de un partido y la vicepresidenta de un partido de oposición, pero ya aparte de eso, de que mantengamos la coerción del gobierno, aunque sea una pantalla, mantengamos esa coerción, pero ya el hecho de lo que Fran resaltaba, el tema familiar, está bien, mantengo el país coercionado, pero ya el aceptar eso no es como una afrenta a su esposo. No, esa es una respuesta a lo que ha sido tu militancia política en un partido que tú le has dado más años que a lo que tienen el matrimonio. El partido es una familia. El partido es la fuente inagotable que inspira respuesta a favor de las grandes mayorías y de todos los sectores de un pueblo, cuando es un partido y debe ser un partido. El partido es el que te enseña a soñar y a hacer realidad tu sueño por las reivindicaciones y las transformaciones de un pueblo. Ella nació en un partido con ideología, que si haya ido esfumando en la gran mayoría es otra cosa. Julián, ¿debió ser ella la candidata presidencial si hubiesen antepuesto sus pretensiones, sus ambiciones, tanto Leonel como Danilo, y hubiese estado hoy el PLD unificado? Cuando Danilo decidió no ir, que era algo que él tenía ya desde tiempo, no cuando habló con la periodista, con la comunicadora Yana, no, ya desde antes Danilo estaba decidido a no ir, por muchas razones que no vienen al caso y ni tengo que hablar de eso. Si Leonel comprende la realidad de la historia y pone el nombre de Margarita, tú puedes estar consciente que Danilo lo hubiese aceptado. No la sobredimensionamos a una, porque, por ejemplo, usted está hablando de alguien que yo no le, por lo menos yo no le conozco esa trayectoria ni esa militancia política. Una mujer que surge de, así como de la política, era la asistente de Leonel, de pronto se casan y salta. Ella no fue asistente de Leonel. Ella como abogada compartía en un bufete que dirigía Leonel. Y ella se dedicaba al asesoramiento corporativo desde el punto de vista legal. Leonel toda la vida consideró que Margarita, su esposa era una mujer brillante, extraordinaria. Recuerdo que cuando se modificó el código en el 92, Leonel lo primero que cuando nos vemos me dice, yo sé que tú has hecho algún estudio sobre el nuevo código y quiero que me lo dé para dárselo a Margarita. Llegó un momento en que me dijo que tú no me has dado el material, te traje aquí la memoria para que me la grabe, porque es insistente. Porque aparte de todo, Leonel es un caballero. Sí. Yo no tengo jamás derecho a cuestionar a la persona del presidente Leonel. Jamás, porque duramos 37 años juntos, estuvimos comiendo en la misma mesa, compartimos muchas jornadas. Que yo vea cosas que ha hecho y que no considero es otra cosa, pero nunca en lo personal. Y él siempre sintió un respeto y una admiración por ella. Julián, se nos terminó el tiempo, nos dice... Pero déjame decirte, sí, ella no es un bicuí. Ella no nació en el PLD por Leonel. No es figura decorativa, como le llaman. No, Margarita es una persona como ser humano combatiente, combate, busca, lucha, crea. No hay mejor figura que se ha ido esculpiendo para un día no muy lejano ser candidata y ser presidenta
de la República. No solo va a enaltecer a la mujer, va a enaltecer el hombre. Julián, muchas gracias. Hoy un día, miércoles de ceniza, empezamos un poquito tarde a hablar con este hombre que es un gran conocedor. Pero no hemos hablado mal de nadie, ¿verdad? No, imposible, jamás. Además, la democracia... Hemos recordado la historia, eso sí, hechos de la historia. Muchísimas gracias. Mañana nos encontramos nueva vez. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo, agradecidos de ustedes. Mañana los esperamos otra vez.